pensado en cómo será la comida del futuro? ¿Sabes cómo la ciencia ha intervenido en nuestros alimentos? ¿De dónde crees que salieron estas zanahorias? Descúbrelo en ¿Qué comes? Hoy, Frankenfood. Todos los días recibimos cientos de mensajes acerca de la comida. Que es rica, que engorda, que nos hace crecer, que nos puede enfermar, que es saludable. ¿Por qué le añaden algunos ingredientes a nuestra comida? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando comemos ciertos alimentos? ¿Y tú? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Cometín, ¿acaso pediste mantecado para desayunar? ¡Claro que no! Pedí cereal entero encapsulado con ensalada, pero tuve suerte. Desde niños, muchos de nosotros imaginamos que el futuro podría ser como los supersónicos. Que nuestra comida saldría lista desde una máquina o que nuestros alimentos se reducirían a un par de pastillas. ¿Qué tan lejos estamos? Investigando descubrimos la Popping Cooking, un invento japonés que ofrece tallarines, pizzas y hasta donuts salidas de un sobre. Se nos hizo irresistible la tentación de probarla para ¿Qué comes? Y encargamos por internet una docena de hamburguesas en polvo. Incapaces de entender ni las instrucciones ni los ingredientes en japonés, acudimos al profesor Luis Puente de la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Chile. Junto a un grupo de sus estudiantes nos ayudará a descubrir qué hay detrás de la Popping Cooking. Muchas gracias por ayudarnos con este nuevo experimento para ¿Qué comes? Chiquillos, vamos a almorzar hamburguesas en caja. Luis, aquí están las instrucciones, tú nos ayudas. Una porción para usted, una para usted. Fíjense que acá podemos ver en la esquina que hay información nutricional, donde nos habla de las kilocalorías y el resto pensemos que puede ser carbohidratos, proteínas y lípidos como información fundamental de cualquier alimento. No entiendo nada de lo que dice en la caja. El sello verde, que es lo que está acá, nos indica que no se han usado elementos artificiales, solamente colorantes y preservantes naturales. Y ellos ofrecen una garantía de seguridad respecto a sus ingredientes. ¿Y cómo puede no tener preservantes esto que no se dura bastante tiempo y se va de país en país? Claramente esto es muy liviano, todos lo podemos ver. Entonces esto corresponde al alimento en polvo. Y ese alimento en polvo tiene muy baja humedad. Ya, pues abrámoslo, a ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Papas fritas, hamburguesas y bebidas. Ustedes que son ingenieros en alimentos, ¿me van a decir que así van a ser las papas fritas del futuro? ¿En sobre? ¿Podrían ser? Podrían ser en sobre. Las papas fritas son estas, amarillas. Ya. Y las papas fritas van en estas. Y ahora la agüita. De hecho, son dos medidas, parece, ¿no? Una. Uy, pero esto es milimétrico, es como científico. Ahora hay que aplastarla, ¿cierto? Sí. 30 segundos cada uno. Vamos a abrir. Acá en el centro. ¿Se subió? Sí. ¿Y ahora bajó? Porque tiene agua que se evapora. Entre hidratar y cocinar, los polvos japoneses se demoran pocos minutos en convertirse en comida. Miren. Chan, chan. Luis, ¿y hay algún precedente de este tipo de comida en Chile? ¿Hay algo que se haga acá o que se parezca a esto? No, comida de este tipo no hay. No hay que perder de vista que esto obedece a comida para la idiosincrasia de los japoneses. ¿Y los japoneses suelen comer esta comida como más futurística? A ver, los japoneses tienen varios problemas. Uno es el valor del tiempo. No tienen tiempo para nada, entonces buscan alimentos que se preparan rápido.
Oye, pero ¿y vamos a terminar todos comiendo así? No, lo más probable es que una parte termine comiendo esto, pero no todo el mundo. Hay dos tendencias. Una es hacia comer cosas como esto porque no tenemos tiempo, y la otra es hacia comer cosas nutritivas a la antigua. Actualmente lo que se está dando es comer alimentos más saludables. Entonces esto para mí no es saludable, no se ve saludable un alimento en polvo. Señores, esto es una hamburguesa. Puede ser de carne. ¿Puede la carne convertirse en polvo como esto? Sí, se puede convertir en polvo. Lo más probable es que esto sea proteína de soya. Pero en todo caso los ingredientes dice que tiene cerdo y pollo. ¿Viste? Soybeans, poroto de soya. Debe tener un poquito de carne y otro resto también de poroto de soya y de pollo para complementar, porque la proteína vegetal agrega volumen. Agrega volumen, es más barata y Claro. por eso se reemplaza. Exactamente. Está caliente. Esperemos que se enfríe mientras hacemos el queso. Esto se supone que es queso, ¿cierto? Exacto. Y en la vida real, o no sé, a nivel industrial me refiero, ¿se podría hacer queso con puro polvo también? También, porque es queso deshidratado, así como todos los otros ingredientes. ¿Cierto? Pan. Pan de arriba. Y pan de abajo. Le faltó el sésamo al pan. Mira, Vamos a poner la carne, el queso, el ketchup y la tapa. Bebida en polvo. Y por último, para completar el combo, no podía faltar la bebida. ¿Esto podría ser un almuerzo del siglo XXII, por ejemplo? La verdad es que es una porción muy pequeña. A lo mejor si fuera una porción más grande, si viniera más cantidad de polvo, se podría hacer una hamburguesa más grande y sí podría ser una porción, por ejemplo, de alimento o una cena. ¿Y esto tendrá buen sabor? eso es lo que vamos a saber ahora a través de una pequeña evaluación sensorial que hemos preparado para que otros compañeros, ingenieros de alimentos, nos den ese resultado. Hola. Hola. Queremos hacer una prueba sensorial con ustedes. Entonces les vamos a pasar unos productos alimenticios, ¿ya? Y ustedes nos dicen qué es lo que es, pero tienen que tomarlos o comerlos con los ojos cerrados, por favor. ¿Te gustó? Sí, creo que hay algo un poco distinto, sí, pero no es el típico sabor. ¿Te gustó? No mucho. Lo encontré demasiado como una mezcla entre dulce y más o menos ácido. Sabor a puré como compacto. Y si yo te digo que no son ni papas y tampoco son fritas. Raro, porque, o sea, se logra el sabor de papa. Sí, la carne sí, parece carne. ¿Te podrías comer una hamburguesa como esta al almuerzo? No. La contextura de la carne no es como que uno mastica y siente como ese desgarro de la carne. Es como toda una masa. Está hecha de polvo. Sí. ¿Y ustedes, los ingenieros en alimentos, están pensando en la comida del futuro así como esta? Sí, los ingenieros en alimentos son los que se preocupan de equilibrar la parte nutritiva, la parte sensorial, la parte sanitaria. Y sí que es todo un equipo de personas que trabaja para desarrollar alimentos, que se preparan rápidamente, que tienen mucho trabajo detrás como esto, pero siempre van a persistir los alimentos frescos. Por lo tanto, los alimentos tradicionales tienen que ir a la par con estos alimentos del futuro, digamos, en equilibrio. Cerca de Nueva York está la Universidad de Rutgers. En el departamento de Food Science trabajan decenas de investigadores y académicos desarrollando científicamente los alimentos del futuro. La profesora María Corradini ha enfocado sus trabajos a la alimentación y la economía. Si vos pensás, por ejemplo, en Estados Unidos, acabas de venir de una tormenta de nieve. Evidentemente, hoy no hay cultivos en el campo. Si nosotros no tuviéramos cierto procesado de alimentos durante meses, estaríamos pasando hambre, porque no tendríamos acceso a alimentos de calidad. Necesitas que haya un suplemento para que durante esos meses de no producción vos puedas acceder a comidas saludables. Además de buscar cómo potenciar la disponibilidad de alimentos, los ingenieros estudian
cómo hacerlos más saludables, pero también más sabrosos, más rentables y más novedosos, como la Popping Cooking. Te conté que nosotros compramos estas cosas en Japón, que son como un poco extremas, ¿o no? ¿O para allá va la comida del futuro? No, yo creo que no. Justamente la idea es tener alimentos no excesivamente procesados, alimentos que mejoren nuestra calidad de vida. Y los alimentos excesivamente procesados no es lo que yo considero que va a ser la tendencia del futuro. ¿Cuánta ciencia aplicada tiene lo que nos comemos todos los días? El ingeniero en alimentos, Gonzalo Letelier, nos ayudará para hacer un simple ejercicio. Queremos hacer una prueba, a ver, que ustedes nos ayuden de estos alimentos a seleccionar. En esta caja, los que no han sido intervenidos por la ciencia y la tecnología, y en esta, lo que ustedes creen que sí han sido intervenidos por la ciencia y la tecnología. Parte, caballero. No intervenido. O sea, tiene otro proceso después de la agua. Exacto. ¿Cree que no ha sido intervenido? ¿Sí? Ya. Las zanahorias, ¿fueron intervenidas o no fueron intervenidas? ¿Quién vota? ¿Fueron intervenidas? No. Que levante la mano los que dicen que sí fue. Digan, no que sí. Ya, y las uvas. Levanten la mano los que creen que no fueron intervenidas por la ciencia. Ya. Ahora, nuestro experto, que es presidente del Colegio de Ingenieros de Alimentos, nos va a contar la verdad de la milanesa. A ver si le achuntamos a la selección o no. ¿Cómo estuvo? Lamentablemente no. Hoy en día está todo intervenido por la ciencia, pero tampoco es que sea una característica negativa. Solamente han ido ocurriendo ciertos avances en la industria de alimentos y en la tecnología de los alimentos que nos ha permitido que hoy contemos con todos estos productos. Pero yo entiendo, a ver, el pan, sí, te la compro, el obviamente pan es súper está entendible, intervenido. por ejemplo. Aprendimos en que comes que la leche también puede estar Sí, intervenida la leche por la tiene ciencia. un proceso térmico. Ya. ¿Y la fruta? ¿Por qué está intervenida la fruta? Bueno, era muy probable que la gente escogiera que la fruta no esté intervenida. ¿Ya? Bueno, lo principal es que se le agregan algunos pesticidas. ¿Sí? ¿Y eso se considera ya una intervención de la ciencia? Exactamente, hay una intervención química. ¿Las verduras? Puede ser también. La verdura es lo mismo. ¿Le echan colorante a las verduras para que no A la verdura tal como así no, es difícil. Perdón, ¿el agua también está intervenida por la ciencia? Sí, tiene algunos minerales. Bueno, el más emblemático es el flúor. Bueno, en el cajón que dice que no está intervenido por la ciencia, no hay nada. ¿Y cómo va a ser en el futuro igual? La idea es que en el futuro esto vaya mejorando, que tengamos alimentos de mejor calidad con una pequeña intervención de la ciencia. O sea, la idea de los alimentos es que sea una característica positiva. En algunos casos puede parecer una característica negativa, pero la ciencia como tal lo que hace es mejorar la calidad de la vida de las personas. Y la ciencia de los alimentos debería ir en esa dirección, que cada día nos podamos alimentar mejor con pequeñas modificaciones en los alimentos. En el siglo XVIII, el economista inglés Thomas Malthus aseguró que la población crecería más rápido que la producción de alimentos y que no tendríamos los recursos necesarios para sobrevivir. La tecnología es fundamental en la alimentación porque la población mundial ha venido creciendo a pasos agigantados en los últimos 100 años y se ha duplicado. Y la superficie agrícola se ha mantenido constante. Por lo tanto, sin el apoyo tecnológico que nos ha permitido elevar los rendimientos, la humanidad no hubiera sido capaz de satisfacer las necesidades alimenticias de esta población.
Pero como hemos visto en esta temporada de ¿Qué comes?, el desarrollo de la industria no siempre ha ido de la mano de alimentos que nos hagan bien. Y algunas intervenciones de la ciencia son miradas con suspicacia por quienes sospechan que más que ayudarnos, podrían afectar nuestra salud. ¿Usted ha visto estas zanahorias en el supermercado? No existían cuando muchos de nosotros éramos chicos. Tampoco los tomates cherry, las uvas sin pepa, ni los choclitos de cóctel. La ciencia y la tecnología han desarrollado nuevas frutas y verduras, cada vez más sorprendentes, como las sandías cuadradas, las morambruesas, una mezcla entre moras y frambuesas, o las fresapiñas. Muchas de ellas son productos híbridos, resultado del cruce de semillas entre frutas diferentes, en un proceso similar al de la selección natural de las especies. Pero más allá de las chorezas o novedades como estas, esta selección genética se viene aplicando desde hace siglos para mejorar muchos de los cultivos y facilitar la producción de ciertos alimentos. Este mejoramiento genético convencional se hace eligiendo padres que tengan las características que uno desea combinar. Por ejemplo, uno tiene una variedad que es muy rendidora, que tiene una muy buena calidad panadera, etcétera, pero que no es resistente a la sequía. Entonces busca un padre que sea resistente a la sequía y cruza estas dos variedades. Ahora, esta selección genética entre la misma especie no tiene nada que ver con la modificación genética que ha dado vida a los alimentos transgénicos y que son los que están protagonizando una enorme controversia en el mundo entero. Es una tecnología que es extraordinariamente potente porque hace que el proceso de obtención de nuevas variedades sea mucho más corto en el tiempo, sea mucho más preciso y posibilita el trasladar genes ya no solamente dentro de una especie, porque cuando uno hace mejoramiento genético convencional, uno cruza individuos dentro de una misma especie. Se combinan las características dentro del trigo, se combinan dentro del maíz o se combinan dentro de las vides o los duraznos. En cambio, con la transgenia uno puede traer genes de cualquier ser vivo, incluso genes que están en el reino animal y la puede trasladar a una especie vegetal. El primer alimento transgénico se comercializó en 1994 en Estados Unidos y fue un tomate al que le insertaron un gen para que no se echara a perder cuando madurara. Hoy hay grandes multinacionales, la mayoría vinculada al negocio agrícola, produciendo y experimentando con nuevos alimentos. En Chile, la legislación no autoriza la producción de alimentos transgénicos, pero sí permite la investigación en este tipo de plantas. En la Universidad Católica están trabajando en un producto que podría ser revolucionario para la economía del país. Uno de los proyectos importantes que se desarrollan en mi laboratorio es la generación de plantas transgénicas de cítrico con mayor tolerancia a la salinidad y al estrés hídrico, es decir, que sean plantas que puedan crecer en condiciones de mucha sal o en condiciones de falta de agua, como por ejemplo las que hay en el norte de Chile. De la germinación de una semilla de limón, de naranja o de una clementina, se hace una modificación genética para darle esta nueva característica. Partimos nosotros por la germinación de nuestras semillas para generar lo que es el hipocotilo. Es esta parte de acá de la semilla, como un pequeño tallo que sale de la semilla. Entonces, a través de Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que tiene la capacidad de transferir el DNA, en este caso DNA en el que va inserto el gen que nosotros queremos, se pasa a nuestro explante. En este caso, el gen que nosotros trabajamos tiene como característica que brinda tolerancia al estrés hídrico.
Estrés hídrico significa que la planta será más resistente en suelos muy salinos y secos. De los brotes que obtenemos acá individualizados se pasan al siguiente medio, que es medio de elongación y enraizamiento. Y una vez que hemos pasado de acá, de la generación de la raíz y de elongar un poco más el brote, se pasan entonces ya al área de invernaderos. Estamos en invernadero de ciencias biológicas y aquí lo que tenemos nosotros son plantas de cítricos que ya pasaron por la etapa de selección en placa, de crecimiento en frasco, se traspasan a estas envases de plástico. En este frasco individual ya se puede ver perfectamente inclusive las formas que tienen las hojas y es en estas condiciones donde nosotros hacemos las pruebas moleculares. A partir de una fracción de hojas se saca el DNA y se toma como control la planta no modificada y se verifica que esta planta sea portadora del gen de interés. La fruta que esa planta va a producir va a ser la misma fruta que nosotros consumimos, no tiene ninguna modificación genética, pero sus raíces sí lo van a hacer porque en el suelo, en este caso el suelo del desierto eventualmente, que tiene mucha salinidad, lo va a poder tolerar, lo que la planta no modificada sería incapaz de hacer. Si este proyecto resulta, significa que vamos a ser capaces en los próximos años de crecer plantas en el desierto de Chile y producir fruta, lo que hoy día no se hace. Pero aplicaciones como estas todavía son una minoría dentro del mundo de los transgénicos. El uso más frecuente es para la agricultura masiva de materias primas alimentarias. Alrededor del 95% de los transgénicos en el mundo se concentran en 4 tipos de plantas y de cultivos, las cuales son el maíz o el choclo, el algodón y también la canola y la soya. Esas han sido realmente las 4 variedades de plantas que han sido genéticamente modificadas. Y la principal modificación que han sufrido tiene que ver con la capacidad para resistir plagas y enfermedades. Por una parte, las han hecho resistentes a los herbicidas, incorporando a las plantas el gen de una bacteria que las hace sobrevivir al glifosato. El glifosato, también conocido como Roundup, es un químico que se usa para matar la maleza, pero al ser resistentes, estos cultivos genéticamente modificados no se ven afectados por su aplicación. Esto que vemos acá son cultivos, digamos, de soya, pero como podemos ver hay una gran diferencia entre esta primera parte y esta segunda parte. Ahora la diferencia es que en este campo, la mitad del campo fue fumigado por herbicidas. Un herbicida en particular que es el glifosato o Roundup Ready. Y lo que vemos es que en este lado, por ejemplo, cuando se aplica el herbicida, vemos que los canales están vacíos, están pelados. Es decir, el herbicida fue capaz de matar todas las hierbas que estaban ahí, pero la gran diferencia es que la soya sobrevivió. Es una manera de control de maleza en donde se mata todo menos eso. Pero además de resistir a los herbicidas, a los cultivos transgénicos también se les ha dotado de capacidades insecticidas, tras la incorporación de otro gen que los hace producir un tóxico que mata a los insectos que los atacan. La mayor parte de los genes que se han utilizado para hacer transgenia comercial hoy día tiene que ver con las necesidades de los agricultores, porque al ser resistentes a herbicidas hace que el cultivo sea más simple, más barato y que tenga un componente económico muy importante. No tiene beneficios para los consumidores. Si bien, como decíamos, que en Chile está prohibida la producción de alimentos transgénicos, lo que sí se autoriza es la existencia de semilleros. Lo que se realiza en Chile son 2 actividades muy puntuales. Lo más importante que es la multiplicación de semilla y contrastación, es decir, vienen semillas del hemisferio norte a multiplicarse a Chile para ganar una temporada, se multiplican, se cosechan y se exportan totalmente, particularmente a Estados Unidos. Hay varias transnacionales que están multiplicando semillas en distintas regiones del país. Monsanto es la empresa agrícola productora de semillas más grande del mundo y en Chile tienen 2 plantas procesadoras.
multiplicamos la semilla a partir de semilla madre y padre que se recibe desde el extranjero, se multiplica con agricultores chilenos en el campo, como cualquier otra semilla de cualquier otra naturaleza. Ahí pasa 5 meses, se viene esta planta, que en particular esta es una planta que procesa solo semilla de maíz, se viene esta planta y en 3-4 días se hace un proceso mecánico muy sencillo y se reexporta, que es lo que hoy día las regulaciones nos permiten hacer con semillas biotecnológicas o transgénicas. ¿Y toda esa semilla se exporta? La que producimos en Chile, sí, se exporta el 100% de la semilla. En el último medio siglo, Monsanto ha sido blanco de duras críticas. Por haber producido el agente naranja que se usó en Vietnam, por haber pagado sobornos en Indonesia, por el uso de publicidad engañosa en Francia y por la intoxicación con PCB, uno de sus químicos, de los residentes de un pueblo en Alabama, en Estados Unidos. En Chile se vende veneno disfrazado de alimento. El 2011 se realizó la campaña Yo no quiero transgénicos en Chile, liderada por quienes se oponen a que en nuestro país se discutan nuevas legislaciones que puedan terminar autorizando estos cultivos. Lucía Sepúlveda es vocera del movimiento y una de las integrantes de la Red de Acción en Plaguicidas. El otro problema es que tú, al fabricar el transgénico, tú estás alterando la cadena del ADN. Esa alteración produce un cambio en la cadena. Si tú insertas un gen, en el gen próximo se puede producir un daño. Y ya puede dejar de expresar una propiedad que tenía y puede convertirse en algo negativo. Toda la sumatoria de efectos puede ser negativa. El temor a que la inserción de genes o proteínas ajenas a los vegetales tenga efectos en el largo plazo en nuestra salud es uno de los argumentos que esgrimen quienes se oponen a la liberalización de los transgénicos en nuestro país. Normalmente cuando uno inserta un gen extraño en una célula se crea inestabilidad genética, porque tú haces forzadamente, entras genes en una célula en donde ese gen nunca ha estado. Entonces ese gen es inestable y se ha probado de que a veces se mueve de lugar o a veces se replica en otras partes o a veces desaparece. Y lo otro que puede causar es que cuando tú insertas estos genes extraños se generan proteínas extrañas, se generan sistemas metabólicos distintos que pueden generar toxinas. Pero así como hay argumentos e investigaciones que alertan sobre posibles riesgos de los transgénicos, la industria esgrime otros estudios y opiniones que aseguran lo contrario. Hay más de 2.000 estudios que avalan que la biotecnología transgénica no solo es inocua, sino que puede ser muy segura en términos de la sanidad de los alimentos, en términos de la calidad nutricional de los alimentos, y también aporta en términos de asegurar la disponibilidad en cuanto a cantidad de esos alimentos. Hay del orden de 30 o 35 estudios científicos que dicen lo contrario, y te diría que todos ellos han sido no validados por la comunidad científica internacional. En Chile, la comunidad científica tiene diferentes posturas, algunos a favor y otros en contra. En el proceso de generar los transgénicos no hay nada intrínsecamente malo. Lo que uno tiene que cuidar es cuál es el objetivo y cómo se usa la tecnología. Hay muchas cosas que todavía no entendemos. Tenemos que analizar si esa nueva introducción generó otro tipo de toxinas, productos que podrían producir alergias o un desbalance nutricional. Eso desde el punto de vista de salud es algo que se tiene que hacer, y ahora la discusión realmente se ha enfocado en que tal vez muchos de estos riesgos se van a ver dentro de varios años. Entonces, ¿qué modelos y qué experimentos tenemos que tener a nivel científico para intentar tener también una idea de lo que podría suceder? Hay riesgos no solamente enfocados en la salud, hay riesgos enfocados también en el medio ambiente. En el caso de las proteínas BT es evidente que una de las características es saber, bueno, esto mata insectos, pero mata otro tipo de insectos que tal vez no son una peste. Y a esto se suma, dicen los opositores, los residuos de pesticidas que quedarían en los cultivos. Los riesgos mayores que presentan los transgénicos están ligados al hecho de que para cultivar transgénicos, que son monocultivos en general, tú tienes que usar grandes cantidades de plaguicidas.
Uno de esos químicos es el glifosato fabricado por Monsanto, que en marzo pasado fue clasificado como un posible o probable cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. La empresa ha señalado estar en desacuerdo con esta categoría. Es bastante inocuo. Cuando llega al suelo se degrada, no permanece en el suelo. El mecanismo de acción que tiene sobre las plantas actúa sobre una vía metabólica de organismos vegetales, para nada humanos, digamos. El glifosato es menos tóxico que la sal, menos tóxico que el paracetamol. Eso significa que tú necesitas mayor cantidad de glifosato, ingerir mayor cantidad de glifosato para intoxicarte que de sal o de paracetamol. Los productores de transgénicos aseguran que en 30 años nunca han visto consecuencias negativas de estos alimentos en la salud. Algunos investigadores chilenos, defensores de esta tecnología, acotan que pueden tener algunos efectos, pero por otras razones. Lo que sí es efectivo, para ser justo, una planta transgénica podría generar alergia, se ha dado como ejemplo. Y eso podría ser así. Si el gen de la planta convencional produce alergia, por ejemplo, piensen ustedes en el plátano oriental. En la época de polinización genera alergia a mucha gente. El gen responsable de esa alergia en el plátano oriental, si se pone en cualquier planta, también lo va a hacer. Entonces, no es que la transgenia genere alergia, sino que si un gen particular en una planta produce algo en un ser humano, en donde ese gen se exprese, así va a ser. Como en Chile no se permite la producción de transgénicos, podemos tener certeza de que ni nuestra fruta ni nuestras verduras han sido modificadas genéticamente. Pero los alimentos procesados que usan materias primas importadas sí pueden contener trazas o ser derivados de alimentos transgénicos. Por un lado, nosotros estamos recibiendo productos derivados de transgénicos de países foráneos y lo estamos consumiendo. Y por otro lado, en el país se permite que crezcan, que se produzcan semillas y que se exporten. Y no está todavía la posibilidad de que se puedan consumir. Entonces, o estamos a favor o estamos en contra, por último. Pero estamos todavía en una situación ambigua que yo creo que se debe corregir. Existen distintos proyectos de ley al respecto, pero esos están en discusión en el Parlamento. Existe un proyecto del año 2007 que justamente quería regular esta actividad, pero están todos en distintas etapas de discusión en el Parlamento. Han existido muchos proyectos, o sea, casi todos han quedado sin llegar a un final, porque las diferencias, las apreciaciones son distintas entre los que tienen que decidir. No hay algo que pueda unar una sola política, entonces generalmente han quedado ahí sin poder progresar en el Congreso. La ley Monsanto, mal llamada ley Monsanto, por lo demás dice relación con otra cosa, no con la comercialización o no de cultivos biotecnológicos en Chile. Eso es una ley que tiene que ver con la propiedad intelectual de los obtentores vegetales. Lo que pretende regular no nos impacta en el proceso de producción de semillas que hacemos, no nos impacta en los procesos de investigación y de hecho no nos impactaría ni siquiera en lo que vendemos en Chile, por diversas razones que son re técnicas, pero definitivamente esa ley podría no aprobarse y nosotros seguiríamos haciendo nuestras operaciones tal cual como ahora. Si frente a todas estas dudas cualquiera de nosotros quisiera, por ejemplo, saber qué alimentos de los que compramos tienen ingredientes de origen transgénico, no tenemos cómo hacerlo, ya que la ley no obliga a los productores a señalarlo en el envase. En Chile no tenemos etiquetado de alimentos transgénicos, lamentablemente, porque es un derecho de todos los consumidores. La ley del consumidor dice que nosotros tenemos derecho a una información veraz y oportuna sobre los alimentos que comemos. Pero no tenemos la información sobre si un alimento es transgénico o no, lamentablemente. En comparación con la Unión Europea, en comparación con Japón, Australia, Nueva Zelanda, otros países que sí etiquetan los alimentos transgénicos y los consumidores tienen el derecho a saber si un alimento es transgénico o no es transgénico. En Estados Unidos no se etiqueta el alimento transgénico y dicen que no es necesario. Son dos posiciones que en cierta forma también dependen de intereses económicos, porque Estados Unidos es más productor de transgénico que Europa. Y Chile está en una posición en que no etiqueta, pero tampoco sabe qué alimentos, ni tampoco
tiene aceptado un cierto número, ciertos transgénicos. O sea, hay una indecisión realmente. ¿Y qué dice el Ministerio de Salud de toda esta polémica? La Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo ha hecho estudios y ha visto que la realidad hoy día biológica indica que no se ven efectos en la salud de los consumidores. Lo que sí, hay una fuerte controversia en cuanto a que esas modificaciones deberían ser informadas a los consumidores para que en el libre ejercicio del derecho a elegir ellos pudieran optar, de acuerdo a su percepción del tema, a saber si la tecnología ha sido una modificación genética o son alimentos convencionales. El año 2000 se aprobó este decreto que obligaba a etiquetar los transgénicos, pero para entrar en vigencia tendría que haber sido publicado en el diario oficial y eso nunca ocurrió. El temor a que la manipulación tecnológica de los alimentos sea una de las causantes de las enfermedades que hoy padecemos, como el cáncer, se ha ido extendiendo entre los consumidores. Y por eso una parte de la comunidad científica está de cabeza analizando lo que comemos. Hay recientes descubrimientos cuyos resultados son sorpresivos, pero esperanzadores. ¿A usted le han dicho alguna vez que el pan tostado puede producir cáncer? Hace 3 años, un grupo de investigadores suecos constató que el tostado del pan y de varios otros alimentos tiene una sustancia que se llama acrilamida, cuyos potenciales efectos cancerígenos están ahora siendo estudiados por otros científicos alrededor del mundo. En Chile, los investigadores de la Universidad Católica Franco Pedreschi y Salomé Mariotti lideran las investigaciones sobre la presencia de acrilamida en los alimentos. ¿Y qué es lo que es la acrilamida? La acrilamida es una molécula que se caracteriza por producir cáncer en ratones en ciertas dosis. No está comprobado que produzca cáncer en humanos, pero es una molécula no muy amigable y que también produce daños neuronales y de reproducción en roedores. Salomé, ¿y estos contaminantes son agentes externos o surgen de la comida? ¿Es como que se contaminaron en el camino? No es una contaminación externa. El alimento en sí tiene diferentes componentes y estos componentes, al ser sometidos a estas altas temperaturas, por ejemplo, tras el horneado, la fritura o el tostado, van a reaccionar, se van a juntar y van a dar lugar a la acrilamida. El 2012 un experimento descubrió esto. Nadie se imaginaba que en un alimento podía existir acrilamida. Los suecos determinaron que alimentos ricos en carbohidratos calentados a más de 120 grados centígrados producían acrilamida. 120 grados es una temperatura frecuente en nuestras cocinas. Para que se haga una idea, el agua hierve a 100 grados, pero cuando freímos algo en el sartén, el aceite puede llegar a tener 180 grados. El pan puede alcanzar 200 grados cuando se deja mucho rato en el tostador, la misma temperatura a la que se hornea normalmente un queque. En todo caso, la acrilamida aparece solo en un grupo de alimentos, los que son altos en carbohidratos y que contienen almidón o harina de trigo. De las cosas que yo como en mi casa todos los días, ¿cuáles pueden tener acrilamida? Papas fritas, pan, sopaipillas, queques, galletas. ¿Y todas esas cosas tienen acrilamida o pueden tener acrilamida? Tienen acrilamida. Si tú tuestas el pan, a medida que tú lo quieres más negro, eso significa que el pan tiene más acrilamida. ¿Y eso hace mal o no se sabe si puede producir cáncer o no? Es potencialmente cancerígeno, pero yo creo que el mayor riesgo es que además de ser un potencial cancerígeno, es genotóxico. Eso implica que nosotros podríamos acumularla. Las pruebas hechas en animales de experimentación en roedores alertaron bastante por presentar esta manifestación. No es solo que dé cáncer, sino que qué pasa con todo lo que yo acumulo en el tiempo. Yo y millones de chilenos
que los van a estar viendo en este momento vamos a reclamar porque ahora no se puede tomar ni comer nada. O sea, nada de esto yo lo debería comer en mi casa. No, sí se puede. Yo creo que acá hay dos cosas. Una cosa no es crear alarma innecesariamente. La acrilamida no se elimina, se mitiga. O sea, uno puede disminuir el contenido de acrilamida y eso es lo que hacemos nosotros, tratar de en el laboratorio obtener conclusiones para decirle a la gente en su casa y a los productores para que produzcan alimentos con menos acrilamida. A mediados del año pasado, Franco y Salomé iniciaron un proyecto que buscaba determinar la cantidad de acrilamida que tiene lo que comemos y de qué modo se podría disminuir. Voy a hacer chips de papa que voy a freír y esto es lo que nosotros analizamos el contenido de acrilamida. Entonces nosotros tomamos la papa y la llevamos acá a esta fiambrera. Partieron experimentando con las papas chips, buscando tamaños y modos de fritura que modifiquen la reacción química que favorece la aparición de la acrilamida. Se dejan de hacer las burbujas cuando ya está lista la fritura. También han trabajado con sopaipillas. Básicamente es una mezcla sencilla, como una receta típica chilena, que es harina, polvos de hornear, manteca, agua. Nosotros tenemos estandarizado el zapallo para tener siempre la misma humedad, para tener siempre las mismas condiciones y que sea repetible en todos los casos. Después de cocinarlas viene el verdadero desafío. Pulverizan los alimentos y los someten a una serie de procesos para tratar de extraer la acrilamida y así poder medirla. Acá nosotros cuantificamos la cantidad de acrilamida de acuerdo a estas señales que nos da el equipo. Esta señal grande es la señal de la acrilamida. Siete meses después, ya tienen resultados. Nosotros logramos desarrollar como un portafolio de tecnologías y ese es un output del proyecto porque eso va al Instituto de Salud Pública y a través del Ministerio de Salud cualquier persona que quiera usar las técnicas las puede usar abiertamente. Durante el proceso los científicos elaboraron un catastro nunca antes hecho en Chile con los alimentos que más acrilamida contienen. El ranking es liderado por chips de papas fritas, marraqueta tostada, galletas dulces y galletas saladas. El último paso del proyecto es poner toda esta información a disposición de los consumidores. De eso logramos hacer una guía de consejos para el consumidor en su casa. La guía impresa será distribuida gratuitamente y contiene una serie de tips para mitigar la acrilamida en nuestras comidas. Por ejemplo, guarde las papas en una alacena oscura y a temperatura ambiente. Si las va a freír, después de pelarlas y cortarlas, remójelas por 15 minutos y vuelva a lavarlas bien, ya que así se remueve parte del almidón que después se transforma en acrilamida. Durante la fritura de las papas, las sopaipillas, las empanadas y otros alimentos, evite la cocción excesiva, que queden demasiado crujientes o que se quemen. Prefiera el color dorado en vez del café al cocinar pasteles, bizcochos y galletas. Y por último, es mejor sacar el pan del tostador antes de que quede muy oscuro.
¿Cómo se alimentarán nuestros hijos en el futuro? ¿Qué actitud tendrán ellos frente a la comida? En el Parque Padre Hurtado, la Municipalidad de Las Condes está embarcada en un innovador proyecto que busca influir en la relación que los niños tienen con la naturaleza, con la ciencia y con los alimentos. Hola niños, bienvenidos una vez más al Centro de Ciencias. Hoy día vamos a partir trabajando en las 4 áreas y va a estar el grupo A, que va a ir a huerto, el grupo B, que va a ir a alimentación, el grupo C, que va a materiales, y el grupo D, que va a arte. Esa forma de sembrar se llama... Por ejemplo, un sol, por ejemplo, una fruta. Son niños de séptimo básico de los colegios municipales de la comuna, que vienen una vez a la semana hasta el Centro de Ciencias Aplicadas para aprender, entre otras cosas, sobre alimentación saludable, partiendo con cómo se cultivan, cosechan y procesan los alimentos. Ustedes como niños, teniendo la información que tienen entre las redes sociales, entre lo que comen en la casa y eso, ¿cómo se imaginan la comida del futuro? Futuro 10 años más, futuro en el futuro, cuando ustedes sean grandes. ¿Cómo te imaginas tú la comida? Mucho más químicos de los que hay ahora. Como dentro de la salchicha ponen algo rico, otra cosa. Ya, perfecto, como más trabajada. Sí. Imagínense también que hay comida en cápsulas, por ejemplo, que las disecan para llevarla a la luna. Yo con la ingeniería menos sana. Que va a ir más como la chatarra, no tanto la fruta. ¿Más sana? ¿Más sana? Sin sal. ¿Sin sal? Más nutriente. Todo el mundo y nuestra edad, y sobre todo a su edad, va a buscar una alimentación con mucho más vitaminas, más sana, y transformando de a poco la comida chatarra en comida saludable. Aquí en el centro estamos aprendiendo a disecar comida. Hoy día vamos a salir a observar, pero vamos a aprender a deshidratar, después vamos a aprender a transformarla, después vamos a aprender a macerarla, después vamos a aprender a conservarla, pero es netamente porque necesitamos saltarnos en estaciones por una falta de agua o una falta de alimento. Van a cosechar uno de los productos que más les guste de todos los que miren y lo van a traer para acá, lo vamos a cortar y lo vamos a transformar. Esta de aquí es una semilla. ¿Vas a hacer un milímetro? No, muy chiquitita. Esta es de apio y esta es una haba. Por ejemplo, el deshidratador ahora va a corchetear todos los extremos, pasando por las 4 puntas y luego por la parte interna, ¿ok? Eso, ahora acá. Estas hojas gigantes son los zapallos italianos. Si ustedes se fijan, los zapallitos italianos nacen desde las flores. Por ejemplo, miren acá, este es un próximo zapallito italiano. Vamos observando que hay melones, zapallos. Es importante educar a las nuevas generaciones en los sistemas de alimentos, sobre todo porque la economía mundial y las tendencias mundiales están cambiando. La gente joven ya tiene una tendencia hacia la sana alimentación. Urge educar. Es muy bonito ver cuando después de un tiempo los niños que han tenido talleres como estos de alimentación, de medio ambiente, de arte, de observación, optan por ya no un kiosco poco saludable, sino por una alimentación saludable. Hoy día hay una tendencia, hay una voluntad y ha de implementarse distintas áreas en los colegios, distintas zonas de estudio que fomenten a la sana alimentación. Receta que comes para la comida del futuro. El año pasado, la ONU hizo un llamado para potenciar la agricultura familiar. En varias comunas de Santiago hay iniciativas para cultivar huertos familiares. En La Reina usan un espacio común. En la Avenida Mata le están sacando el jugo a las veredas. Muchas gracias por acompañarnos en esta temporada de ¿Qué comes?